Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixman, donde hoy os traigo un formato de vídeo que tenía bastante abandonado últimamente y que me apetecía traerlo de nuevo, donde hoy os traigo lo que os suelo traer como un jugador por equipo, lo que también nos permite hablar así de todos los equipos de la NBA, y por lo tanto para el vídeo de hoy os traigo de nuevo un vídeo acerca del verano, pero esta vez sobre los jugadores que para mí tienen más posibilidades de ser movidos este verano por cada equipo de la NBA. Ahora después de la introducción os lo explico todo. Bueno, como os estaba comentando, hoy volvemos a este formato de vídeo que la verdad que me apetecía bastante, pero antes de comenzar, hoy no me quiero detener tanto porque hoy no tengo tantas cosas que comentaros, simplemente deciros que como ya os comenté, pues bueno, esta semana, sobre todo pues en los próximos 2 vídeos más o menos que suba, a lo mejor los tardo en subir más de lo normal porque justo me pilláis ahora en ya la semana final de exámenes, entonces pues bueno, estoy un poco más liado, pero aún así no os quiero dejar sin vídeos en el canal, entonces vamos de lleno porque ya sabéis que estos vídeos suelo tardar bastante porque al final me entretengo hablando de los 30 equipos y por ende, con este primer equipo ya me vais a entender bien a qué me refiero en este vídeo. Y es que para mí, de los Atlanta Hawks, los dos jugadores para mí con más posibilidades de ser movidos este verano son dos. Por un lado Trae Young y por otro Kobe Bufkin. Vais a ver que os voy a traer bastantes jugadores, en varios equipos va a haber varios jugadores, pero porque os quiero traer... Hay equipos que tienen distintas situaciones y quiero que me entendáis. En primer lugar tenemos los Atlanta Hawks, que creo que está bastante claro que Trae Young actualmente tiene muchas posibilidades de marcharse. Sobre todo porque creo que lo ha hecho bastante claro, que él quiere estar en un equipo que trate de ganar. Y Atlanta es una franquicia que está demostrando que no está buscando a lo mejor un enfoque de ganar ya, que a lo mejor se equivocan porque tendrían que aprovechar el mal nivel que hay en el este. Pero la realidad es que hay una gran posibilidad de que Trae Young salga este verano movido del equipo. ¿Qué pasa? Creo que traeros solo a Trae Young me parecía un poco pobre porque al final es una superestrella, es el mejor equipo, es el mejor jugador del equipo y al final no es tan fácil afirmar que ese jugador va a ser el que se va a mover. Por lo tanto, os he traído a Kobe Bufkin, un jugador que tuvo un bastante buen desempeño en la universidad y en la NCAA y que a mí era un prospecto que me gustaba bastante, pero que no ha terminado de funcionar aquí. Sigue siendo un guard con dinámico, que puede llegar a tener una buena capacidad anotadora. En Atlanta no ha funcionado, fue una apuesta de la antigua directiva. Actualmente la directiva en Atlanta pues ha cambiado y claramente los que están al mando tanto del equipo como el propio Quinn Snyder, el entrenador, no les interesa y creo que es un jugador joven que no creo que vaya a ser un jugador increíble dentro de la liga, pero creo que si se le reconduce a algún otro equipo por un par de segundas rondas, luego en un futuro puede tener, pues bueno, un rol bastante sólido en alguna otra franquicia y al final pues creo que en Atlanta ya no tiene hueco y creo que tiene las papeletas de salir porque Atlanta no le va a querer pagar dentro de un par de veranos cuando le toque. El siguiente equipo con el que vamos a pasar a hablar es, lógicamente por orden alfabético, los Boston Celtics. Y es aquí os traigo dos jugadores que creo que uno de los dos va a ser el sacrificado y me parecía pues mal no traeros a los dos porque yo no sé a quién van a mover. Yo personalmente creo que al que tendrían que mover es a Kristaps Porzingis, porque por mucho que Jrue Holiday no haya tenido su mejor temporada ofensiva y por mucho que a lo mejor también quieran mover a Jrue para conseguir a lo mejor 2 jugadores de rotación, la realidad es que no puedes tener un jugador como Porzingis, que es un jugador que no juega en los momentos importantes de los playoffs. Y ya van 2 años seguidos y yo dije ya que a estos playoffs los Celtics no se podían permitir lo de Porzingis la temporada pasada y pues lógicamente lo han pagado. Tuvo la serie que, bueno, participó en la serie frente a los Knicks, pero bueno, el nivel fue lamentable. Yo no sé si van a querer los Celtics seguir con un jugador otra vez que no está disponible en los momentos importantes. Y por otro lado, planteó a Jrue Holiday, que es otro jugador de un contrato también muy grande, de unos 35 millones anuales, porque el de Porzingis, si no me equivoco, es de unos 39. Y la realidad es que son 2 jugadores que les quedan varios años de contrato, con contratos grandes, y que va a ser complicado moverlos, pero la realidad es que uno de los dos va a tener que moverse porque económicamente los Celtics van a ser demasiado caros y además no pueden permitirse tener tanto dinero en los mismos 5 jugadores titulares. Tienen que poder distribuir al menos ese dinero un poco más, porque Al Horford ya da para lo que da. Entonces, creo que los Celtics claramente van a ser estos los 2 jugadores sacrificados este verano. El siguiente equipo que vamos a hablar es los Brooklyn Nets y para los Brooklyn Nets, lógicamente, he puesto a Cameron Johnson. Creo que Cameron Johnson tenía muchas papeletas de salir en este cierre de traspaso. Los Nets, pudiendo equivocarse, pudiendo haber hecho bien, al final es un jugador que tenía contrato, tampoco tenían prisa para moverlo y es verdad que este verano puede ser que consigan un mejor valor. Se oyó que había primeras
ofertas con solo una primera ronda, entonces puede ser que al menos traten de rascar una primera ronda y un jugador joven, una primera ronda y rascar algún swap, si no algunas segundas. Hay que ver, entiendo que los Nets 100% le van a mover. Podría haber también puesto a un jugador como Nicholas Claxton, pero creo que tiene muchas más papeletas de salir este verano. Un Cameron Johnson que a lo mejor se le sobrevalora un poco en el mercado, porque es verdad que ha sido muy bueno, y yo no lo niego, pero yo oigo que a lo mejor puede haber una oferta por parte de los Nets en el que suben del pick 8 y dan a Cameron Johnson por subir al 3. Cameron Johnson no vale de subir al pick 8 al subir al pick 3 en el draft, pero bueno, es mi opinión personal, me podéis poner en comentarios si estáis de acuerdo con esto o no, pero no lo creo, pero aún así creo que va a ser un jugador que va a estar en la rampa de salida, que tiene muchas posibilidades de moverse y pues creo que podría ser un jugador que lógicamente mejorará a muchos equipos de cara a un push a un hipotético campeonato. Ahora vienen mis queridísimos Charlotte Hornets. Perdonad por la foto de Josh Green y de Nurkic, porque no es tan buena, pero es que son dos jugadores que han jugado relativamente poco. Bueno, Josh Green no ha jugado nada bien. La verdad que yo le tengo mucho cariño de Dallas, pero está en la rampa de salida claramente. Nurkic le he querido poner porque creo que no es un jugador que nadie le va a querer, pero es una persona que tiene un contrato expiring de 19 millones y yo no sé si Charlotte va a intentar hacer un traspaso a por un jugador bueno. No lo creo, pero si lo hiciera, Nurkic claramente tendría que estar dentro de ese traspaso. Además de que si no, va a ser carne de ser cortado. O sea, Nurkic va a ser cortado si no está en un traspaso. Entonces le he querido poner por mencionarle. Y luego creo que Mark Williams va a ser el nombre referencial de los Hornets a la hora de buscar traspasos para conseguir valor. Por eso os he querido poner estas dos opciones. Josh Green, creo que 100% lo van a buscar fuera, porque al final es un jugador que no ha funcionado, que puede funcionar esta temporada, pero que si hipotéticamente los Hornets draftean a Bielitsa, pues ahí ya sí que creo que el huevo que puede tener en la plantilla ya no tiene. Entonces creo que, bueno, con ese salario de 10 millones que tiene, pues probablemente se mueva. Y Mark Williams, que a pesar de que ahora la gente en Charlotte esté diciendo que se le quiere no sé qué, la realidad es que Mark Williams es un pivot que no defiende. Ofensivamente es muy bueno, pero si ven que defensivamente no se va a involucrar, que las lesiones son las que son y que le van a tener que pagar el año que viene, creo que Charlotte muy probablemente busque moverle, teniendo a Moussa Diabate, que ha dado un muy buen nivel, y hipotéticamente, pues, lógicamente tendrían que conseguir otro pivot, pero bueno, hay que ver. Pero creo que estos son los tres candidatos más claros a salir de mi equipo, que la verdad que le tengo muy visto y que no me cuadran a lo mejor otros jugadores como Grant Williams y tal, que están sonando, pero no lo creo, y Lamelo tampoco. El siguiente equipo del que vamos a pasar a hablar ahora es los Cleveland Cavaliers, que aquí os he querido dar también dos opciones. Por un lado, tenemos a Jarrett Allen, creo que es el que más está sonando, y lógicamente, porque los Cavs van a tener que plantear si realmente un Jarrett Allen que nunca está llegando a rendir del todo en playoffs, más aún con la pareja de Mobley, y a lo mejor les interesa traspasarle por un ala o un 4 que de verdad pueda darles más versatilidad defensiva y dejar a Mobley de 5. Pero quería poner a Okoro porque sí que Okoro me parece que va a ser su pieza fundamental en los traspasos este verano. Me parecería muy raro que termine el verano en los Cavs, por un factor de que es un poco el jugador que está más fuera del equipo. Al final no van a traspasar a DeAndre Hunter, no creo que traspasen a Max Strus, que sí que podría ser una opción y es verdad que tiene un salario más alto, pero no creo porque les da muchísimo más. Y al final de un poco del resto de jugadores que les queda, creo que Okoro puede tener mercado, cobra 10 millones de euros anuales y al final, pues bueno, creo que si hay un jugador que tiene que salir para hacer hueco, ya sea para un traspaso o ya sea para poder renovar a Ty Jerome, que es verdad que los playoffs no han sido buenos, pero Ty Jerome ha sido 1000 veces mejor que Okoro esta temporada y es mucho más útil para ellos, pues creo que tiene bastante pinta que Okoro se va a ir fuera de los Cavs, por mucho que a mí sea un jugador que me parece más que interesante. Ahora pasamos con mis Dallas Mavericks. Y he de deciros que mis Dallas Mavericks me ha sido muy complicado hacerlo. Y he puesto a Jaden Hardy y me duele en el alma porque de verdad creo que es un jugador que le tengo muchísimo cariño y que yo creo mucho en él, pero que yo crea mucho en él no vale de nada, porque aquí la realidad es que Jason Kidd es un entrenador que no confía en Jaden Hardy, se ha demostrado ya por activa y por pasiva, puede dar mejor nivel o peor, pero confianza no le da. Entonces creo que un jugador que no confías en él, que va a estar en un buen contrato, pero tampoco en un mínimo va a cobrar 6 millones de euros el año que viene, con un contrato parecido al que tiene Peyton Pritchard. Creo que bueno, va a ser un jugador movible, con una ficha interesante para equipos, y creo que va a ser un asset interesante a meter en traspasos. ¿Por qué no he metido a lo mejor a un PJ Washington, a un Gafford, a un Marshall, a un Caleb Martin que están sonando? Pues justo por eso, porque creo que están sonando todos, porque tienen el contrato alto. Klay Thompson, de hecho, para mí es el más candidato de todos a salir, a mi gusto, a por ese base que quieren conseguir. Pero
creo que la pieza que se va a sumar a cualquiera de esos contratos que estoy diciendo va a ser Jaden Hardy. Entonces, por eso le he querido meter. Sumarle cualquier contrato de esos, PJ Washington, Klay Thompson, yo no sé a quién van a meter, no quiero ni pensarlo, pero creo que Jaden Hardy va a ser el sacrificado como pieza joven en buen contrato que puede dar un buen nivel en el equipo al que vaya. Y con un buen contrato creo que va a ser él. Y lo que os digo, de los otros no he querido meter a nadie porque si no, pues habría metido a 7 jugadores en esta foto y creo que tampoco merecía la pena. Pasado mis Dallas, ahora vamos a pasar a unos Denver Nuggets que creo que no hay muchas dudas de que el sacrificado principal va a ser Michael Porter Jr. Aquí de nuevo podría haber puesto jugadores como Dario Saric, que el año que viene van a estar en un expiring y que 100% van a salir traspasados, y que Zig Nagy, pero bueno, tampoco os los quería mencionar porque me parecen irrisorios, simplemente lo interesante suyo es el contrato y quería centrarme en MPJ. MPJ ha tenido unos playoffs duros por la lesión que ha tenido de hombro y creo que mucha gente la ha criticado porque ha promediado 9 puntos por partido en playoffs. Sinceramente, a mí los playoffs que ha hecho, teniendo la lesión que ha tenido, me parecen bastante buenos de su parte, pero aún así sigue sin ser un jugador que merece cobrar 38 millones de euros al año. Entonces, es un poco lo que pasa con MPJ. Es muy bueno. Creo que rinde muy bien, a mí es un jugador que me gusta, ya lo he dicho, es un jugador que me gusta bastante y creo que se está siendo duro con él en estos playoffs, porque la realidad es que el tío tiene una lesión y que no tendría ni que haber jugado, pero eso tampoco quita que es un jugador que a los Nuggets no les merece la pena pagarle lo que le están pagando, porque por lo que le pagan pueden conseguir otras piezas, y es una realidad. Sé que a los fans de los Nuggets les duele, pero es lo que hay, y creo que tiene muchas papeletas de salir. Ayer vi un mock trade donde se involucraba a los Nets, a los Pistons y a los Nuggets, donde, bueno, a los Pistons llegaba Michael Porter Jr., los Nets recibían salarios por parte de los Pistons y los Nuggets acababan recibiendo a Cameron Johnson y a Isaiah Stewart. Y, bueno, tampoco os despiezo todo el traspaso, pero creo que ese tipo de traspaso, lo que hemos repetido aquí en el canal ya 1000 veces, es lo que tienen que buscar los Nuggets. Buscar dos piezas interesantes, preferiblemente uno un ala y el otro un jugador de frontcourt, si no es lógicamente un guard que tenga mucho nivel, pero preferiblemente un jugador de frontcourt y un wing como Cameron Johnson. Creo que es lo que tienen que buscar. Y bueno, pues da pena, pero es lo que hay. Claramente Michael Porter Jr. tiene pinta que va a moverse este verano en la NBA. Ahora pasamos a los Pistons, que acabo de mencionar, y creo que hay dos jugadores que os quería traer. Por un lado, este sí que quiero ir más rápido, pero Fontecchio, únicamente porque es un jugador interesante. Creo que tuvo un buen primer año con los Pistons, pero este año claramente ha perdido relevancia con la llegada de tiradores como Tim Hardaway Jr. o Malik Beasley. Entonces, creo que es un contrato expiring interesante de unos 8 o 9 millones, si no me equivoco, o 7, bueno, por ese rango. Y al final, bueno, creo que los Pistons, si van a querer tratar de ir a por un jugador, va a ser el primero en entrar en esos traspasos, porque el contrato es expiring y es un jugador que dentro de lo que cabe también sabe jugar al baloncesto, y eso está muy guay. Y Marcus va a ser un poco lo que os he dicho como Jaden Hardy. Un jugador, a mí me gusta mucho, ya lo he dicho muchas veces, me parece que está muy valorado. No sé si los Pistons van a querer partir pues un poco con él. Creo que les va a costar a lo mejor darle los traspasos, pero la realidad es que es un jugador que si los Pistons quieren traspasar, pues es de los pocos que tiene sentido que los otros equipos quieran meter en sus traspasos, porque cobra poco y es una pieza interesante que puede llegar a dar un buen nivel, por ejemplo, como un buen base titular o un gran suplente dentro de un equipo. Creo que podría ser más que interesante, y creo que los Pistons, pues bueno, van a tener que sacrificar piezas, y creo que Sasser va a ser una de ellas. Ahora, los Warriors, tampoco... Kuminga, nada, Kuminga lógicamente, lógicamente, es que... ¿A quién iba a poner si no? Simplemente me quería centrar en él. Yo ya dije que la gestión que han hecho del asset de Kuminga a los Warriors ha sido terrible, porque por mucho que ahora vayáis a ver mock trades y traspasos y no sé qué de los Warriors haciendo un sign and trade y consiguiendo mucho por Kuminga, la realidad es que no van a conseguir prácticamente nada. Yo ya lo expliqué. Si queréis verlo, pues os dejaré el vídeo aquí donde planteé 10 movimientos que me gustaría ver para verano, donde os explicaba bien por qué creo que Kuminga no va a recibir prácticamente nada de los Warriors, para los que os apetezca verlo. Pero vamos, el caso, creo que me alegraré muchísimo por él a donde vaya. Yo dije que dos destinos que me gustarían mucho para él serían tanto Brooklyn como Chicago. Sé que están sonando también otros destinos, como por ejemplo Utah, que también lo vi ayer, pero bueno, no sé si me encaja tanto allí, tendrían que dispensarse de John Collins y tal, pero bueno, lo que digo, muy mal lo han hecho los Warriors, y sinceramente creo que todos nos vamos a alegrar por Kuminga, porque me parece justo que es un jugador que, por encima de todo, los jugadores siempre tienen que estar respetados, y yo entiendo que Steve Kerr te puede gustar más o menos, pero lo que tampoco pueden hacer los Warriors es
perder dinero en un jugador que no van a utilizar. Entonces, claramente Kuminga pues se va a ir del equipo, es lo que hay. Y hay ya a ver si los Warriors consiguen sacar algo por él, que es el punto importante de esto, si consiguen sacar algo. El caso, los Rockets, Jalen Green. Podría poner muchos, Cameron Whitmore y Rich Shepard, creo que también son dos jugadores que van a tener bastantes papeles al salir este verano. Incluso un hipotético Jack Landale por su contrato, pero creo que Jalen Green es el gran candidato. ¿Por qué? Porque creo que los Rockets le van a intentar meter, o sea, hasta en cualquier mínimo traspaso que tenga un mínimo de sentido para los Rockets, meter a Jalen Green, le van a intentar meter. Ya sea por Kevin Durant, por Devin Booker, por Giannis Antetokounmpo, me da igual. O sea, le van a intentar meter en cualquier traspaso. Otra cosa es que los otros equipos le quieran, que eso es otro punto que, bueno, no he dicho. Esto no significa que... Esto yo lo planteo desde los equipos que están haciendo, que van a quitarse al jugador, es decir, los Rockets. Otra cosa es que luego los Suns o los Bucks no le quieran, pero la realidad es que los Rockets van a tratar de quitársele de encima, a pesar de que, bueno, Jalen Green no quita que sea un jugadorazo. Otra cosa es que no cumpla con el rol establecido que se busca en él dentro de la NBA, que sea un anotador de 25 puntos o 24 puntos por partido, que pueda tener la posesión en sus manos, que pueda anotar en momentos importantes y sobre todo que sea regular. Eso es otro problema, pero no quita que sea un auténtico jugadorazo y que, bueno, yo he de decir que si se va de los Rockets me hace ilusión porque a mí es un jugador que me gusta mucho y que me gustaría verle en otro environment, ¿no? A ver cómo funcionan otros equipos, con otras plantillas y a ver si pues consigue alcanzar un nuevo potencial que yo creo que tiene, que creo que es complicado que llegue, pero bueno, por ilusionarse no pasa nada. Entonces, ya hemos terminado con los 10 primeros equipos, por lo tanto vas a pasar con la segunda decena y ahora pasamos con uno finalista de conferencia y tenemos a los Indiana Pacers, donde os planteo dos jugadores que me da rabia porque creo que los Pacers son un equipo que da mucha rabia, pero partiendo del punto del que lógicamente van a querer renovar a Miles Turner y que van a adentrarse bastante en el primer apron por lo menos y sobre todo en el tax van a tener que pagar bastante y yo sé que los owners de los Pacers no están tan dispuestos a ello. Creo que planteo aquí dos situaciones. Por un lado, Obi Toppin, jugadorazo, creo que es un gran jugador de la NBA, un gran jugador de rol, creo que es un jugador que en otra plantilla podría tener aún más protagonismo y podría ser aún más bueno, pero que en Indiana ha encontrado su rol y creo que también está muy cómodo. ¿Qué pasa? Es un jugador que cobra 14 millones anuales, eso también hay que tenerlo en cuenta y creo que de todos los jugadores con salarios y dentro de los Pacers, teniendo en cuenta que van a querer renovar a Mathurin la temporada que viene, que van a tener que pagar también a Nembhard, que están pagando a Hali, a Siakam y van a pagar a Turner, creo que lógicamente pues quitarse de un contrato como el de Toppin puede ser interesante para ellos. Y creo que Jarace Walker le meto aquí porque en el caso de que los Pacers tratasen de hacer un movimiento ganador, creo que la pieza fundamental a meter en un traspaso es lógicamente Jarace Walker. Personalmente no le daría, y creo que a lo mejor no le dan, aquí a lo mejor me he colado un poco, pero creo que es un jugadorazo, creo que muchos equipos podrían estar muy interesados en tener sus servicios y al final pues es un jugador que de todos los jóvenes que tienen los Pacers y con tanto valor creo que es claramente el que más dispuestos estarían a dar dentro de que no le quieran dar. No sé si me entendéis. Ahora, los Clippers. Creo que los Clippers he tenido dudas porque Bogdanovic, la realidad es que en temporada regular, a pesar de que no hizo buenos porcentajes y tal, si te fijabas en los partidos, tuvo un gran aporte para los Clippers, pero la verdad es que en los playoffs fue injugable. Entonces, creo que esa ficha del contrato expiring que va a tener de unos 17 millones de euros va a ser muy útil. Creo que los Clippers la van a utilizar para ir a comprar. Sí que hay gente que está diciendo que pueden mover a Norman Powell, pero aunque Norman Powell tenga mucho más valor, los Clippers no van a sacrificar eso y creo que van a tratar de utilizar este contrato, a lo mejor con algún joven como Kobe Brown, con la primera ronda que tienen, que está muy al final de primera ronda, pero bueno, hay que ver. Pero creo que los Clippers no tienen muchos candidatos a esos traspasados porque no tienen muchos jugadores interesantes para el mercado que van a poner en el mercado. Es decir, no creo que Norman Powell, ni Zubac, ni Kawhi, ni Harden vayan a estar en el mercado. Chris Dunn tampoco, creo que Derrick Jones Jr. a lo mejor podría, pero bueno, creo que el que más papeletas con diferencias tiene es el propio Bogdan Bogdanovic, que lo que os digo, fue buena temporada regular, pero en playoffs injugable. Ahora vamos a pasar con Los Ángeles Lakers y bueno, de Cleaver no hay foto con los Lakers porque no ha jugado, porque es malísimo. Bueno, jugó pero muy poco, o sea, prácticamente nada. Y la realidad es que creo que estos van a ser los dos máximos candidatos a salir. De nuevo, dos jugadores. ¿Por qué? Por un lado, Connect, claramente, jugador de más valor que tienen los Lakers para meter en un traspaso sin contar a Austin Reeves.
joven, interesante. Creo que tampoco va a ser un grandísimo jugador dentro de la NBA, pero bueno, es un tirador, defensa poca, pero es un tirador. Y algún equipo podría darle uso, y además está en un contrato rookie y es un veterano, o sea, tiene cosas interesantes. Y luego Maxi Kleber, contrato de 11 millones, expiring, vamos, tiene una cara de salir de pasar este verano que no puede con ella. Gabe Vincent también, Jared Vanderbilt también podría ser, pero creo que de todos, claramente el que primero van a meter en los traspasos es Kleber, porque cobra lo mismo que Gabe Vincent, y para meter en un traspaso a Gabe Vincent, metes a Kleber, que a los equipos les da igual porque es un expiring, y los Lakers no le van ni a querer ver en cancha en pintura. Entonces, lógicamente, el que va a salir seguro de este equipo es Kleber. No tengo ninguna duda de que va a salir, aunque sea por un pack de patatas fritas que también cobre 12 millones, pero que sepa jugar un poco mejor al baloncesto por un par de segundas rondas. Entonces, os planteo estos dos jugadores para los Lakers que me parecen los más lógicos. Ahora, pasamos a los Memphis Grizzlies, que sé que algún fan de Memphis le va a doler ver esto, pero creo que el que más papeletas tiene para salir este verano traspasado es Desmond Bane, porque creo que los Grizzlies claramente van a tratar de ir a por una superestrella. Lo que os digo, otra cosa es que luego al final esto no funcione, que es el punto que os he dicho antes. Otra cosa es que luego estos pasos no funcionen o que los equipos no consigan ir a por sus objetivos y que por tanto los assets que yo estoy planteando aquí no los utilicen en traspasos y se queden. Es una opción, pero creo que Desmond Bane, si van a por una estrella, que es lo que no se para de decir con Memphis, que además, bueno, creo que se está demostrando por lo que parece que Memphis, con lo de Loner y tal, van a querer ir a ganar. Y para eso van a tener que mover un jugador. Claramente entre Jaren Jackson, Ja Morant y Desmond Bane van a escoger a Desmond Bane, guste más o guste menos. Entonces, eso es una realidad. ¿Qué pasa? También he querido poner a Brandon Clark, ¿por qué? Porque me parece interesante hablar de él, porque creo que hay estos tres jugadores del top 3 que son los que más cobran, lógicamente, y luego tenemos pues a los Vince Williams, Gigi Jackson, John Conchar, que el que más cobra es John Conchar y cobra 5 millones. Entonces, ¿por qué he puesto a Brandon Clark? Conjunto a Santi Aldama, si le renuevan, van a ser los únicos dos jugadores en plantilla que van a cobrar una mid-level, es decir, contrato movible dentro de la NBA. Entonces, creo que cualquier traspaso que quieran hacer a por un gran nombre, si no involucran a Desmond Bane, el jugador que 100% va a tener que estar dentro de ese traspaso es Brandon Clark o Santi Aldama si le quieren meter en un sign and trade, pero bueno, pongamos que van Brandon Clark. Pues, por mucho que duela, creo que también es claramente un candidato a salir simplemente por su contrato, que por un lado mola porque está cobrando bastante, pero por otro lado hay que joderse porque por tener ese contrato pues también te hace ser más candidato a ser traspasado. Es también lo malo de cobrar mid-levels, que cobras a lo mejor por encima de lo que deberías, pero claro, te hace más movible en traspasos. Entonces, es lo que hay. Ahora, los Heat, Andrew Wiggins. Me ha sido complicadísimo hacerle de los Heat. ¿Por qué? Porque yo he planteado que a lo mejor los Heat se plantean mover a Adebayo, pero no le veo con más papeletas de salir que Wiggins. Algún jugador como Haywood, Highsmith o tal, o Jaime Hackett, que no ha tenido una buena temporada, le tratan de mover para ver si consiguen picks y tal, pero es que no lo sé. Es que Miami es muy raro, entonces creo que Wiggins no ha tenido el fit que muchos pensábamos que iba a tener. Yo me lo he comido con patatas. Yo pensaba que iba a tener un grandísimo fit en Miami y, bueno, ha estado bien, pero creo que no ha encajado, como a lo mejor hasta ellos pensaban. Entonces creo que tiene muchas papeletas. Es verdad que no tiene el mejor contrato del mundo, pero algún equipo a lo mejor está interesado en sus servicios por tener un ala físico, que tiene un buen juego agresivo cuando le apetece, y que bueno, es un jugador two-way interesante. Todos ya conocéis a Andrew Wiggins, me refiero, pero creo que tiene papeletas de ser movido este verano, sin ningún tipo de duda. Ahora, los Milwaukee Bucks. No voy a poner a Giannis porque me parece rudo, pero creo que Bobby Portis prácticamente 100% va a ser movido. Y Giannis también, ¿vale? Pero como ya he hablado mucho de Giannis en el vídeo de los traspasos y tal, por hablar de otro jugador, creo que Bobby Portis, cuando salga Giannis, que va a salir lógicamente, creo que Bobby Portis 100% también va a salir, porque es un jugador, de todos los que tienen en plantilla, es el jugador que más valor le pueden sacar. Y Bobby Portis, un equipo sin Giannis, los Bucks no les sirve para nada. Entonces, no creo, sinceramente, que los Bucks puedan conseguir una primera ronda buena por él, pero si puedes conseguir una primera muy mala o un pick swap y unas segundas rondas o muchas segundas rondas y algún jugador joven decente, bueno, pero puede ser algo interesante por Bobby Portis. Y creo que 100% un equipo que trate de ganar un anillo, que por lo menos trate de mejorar, creo que puede ser un jugador muy interesante para ellos y sin ninguna duda los Bucks creo que van a moverle 100%. Ahora, los Milwaukee Bucks iba a decir, los Minnesota Timberwolves. Os traigo el dueto de bases. ¿Por qué? Mike Conley, contrato más movible de todo el equipo, creo que ha demostrado que en playoffs
ya no puede jugar, y si está jugando esta temporada, bueno, todavía, pero el año que viene ya 100% ya no podrá aportar en playoffs, y al final no puedes tener un jugador con un contrato bueno para moverse, expiring de 10 millones. Creo que 100% va a moverse, ya sea para conseguir algo o simplemente para abrir espacio salarial, para renovar a Naz Reid, a Noah, tener además el contrato de Di Vincenzo. Es decir, abrir hueco para los salarios, pero creo que también hay una posibilidad, y por esto le he puesto aquí a Rob Dillingham, de que Rob Dillingham se ha movido este verano, porque va a ser un jugador que va a tener valor a pesar de que no ha jugado, y creo que puedes juntar a Mike Conley y a Rob Dillingham y moverlos a un equipo y conseguir un jugador de que cobre alrededor de unos 15 y 16 millones y que sea un gran jugador para el equipo. No creo que lo hagan, y yo creo que lo que van a hacer los Wolves es simplemente mover a Mike Conley y a lo mejor conseguir algún jugador que tenga un contrato muy bajo de unos 2-3 millones de euros y un par de segundas, un par de segundas van a tener que dar los Wolves para quitarse a Mike Conley, pero bueno, me entendéis. Un jugador con un contrato a lo mejor bajo y que les pueda dar minutos de aporte, por lo menos en temporada regular, y nada, pues moverle, porque Mike Conley le van a mover seguro. Y Rob Dillingham, pues lo que os digo, le he querido poner para comentar la situación de que es su asset con más valor, y eso también es importante. Ahora, los Pelicans, Zion Williamson, sí. Otro equipo como los Heat, que creo que han sido de los más complicados para mí, porque os digo, DeJounte Murray no le va a querer nadie, porque no le van, o sea, por mucho que le quieran mover, los Pelicans, nadie va a querer pagarle a DeJounte Murray 31 millones de una temporada mala de la que viene. CJ McCollum expire de 30 millones, no creo que le muevan, o nadie le quiera pagar eso. Herbert Jones pues está sonando, pero no creo. Trey Murphy, no creo. Jordan Hawkins, no creo. Entonces, Yves Missi, no creo. ¿Quién? Kelly Olynyk, pues no. Zion Williamson, no creo que salga. Es que creo que los Pelicans van a hacer entre cero y nada de movimientos. Creo que van a hacer un draft, incluso ellos tratar de sumar valor en sus traspasos, o sea, es decir, ir a ganar, no vender. Pero, no sé, creo que si pongo algún jugador Zion, creo que tiene posibilidades de salir. Creo que si algún equipo, esto es lo que quería decir sobre todo, creo que si algún equipo les hace una muy buena oferta, no la van a rechazar. Ese es mi punto. Creo que si los Chicago Bulls vienen y les hacen una oferta en la que les dan 3 picks de primera ronda, el pick 10, el 12 tienen los Bulls, pero bueno, me entendéis. Un equipo que les haga una buena oferta, o los Nets les hacen una buena oferta de varios picks de primera ronda, un buen pick de este año en el draft, creo que los Pelicans no van a rechazar, es mi punto. Entonces creo que por eso lo hace el más movible, porque creo que es que no van a tener ofertas por ninguno, menos por Herbert Jones, y es que no veo tanto moviendo a Herbert Jones como veo moviéndoles a Zion, sinceramente. Ahora, los Knicks, Mitchell Robinson. Me da pena porque creo que Mitch está demostrando lo que puede aportar a un equipo que puede tratar de ganar un campeonato. Creo que está siendo muy positivo, creo que se está hablando poco de él en estos playoffs injustamente, porque me parece que ha tenido partidos en los que ha sido el mejor de los Knicks, irónicamente, saliendo desde el banquillo, pero los Knicks van a tener que traspasarle al 255%. ¿Por qué? Porque tienen el quinteto titular, que no van a mover a ninguno, por mucho que suene que no van a mover a ninguno, porque entonces ya sí que se quedan sin equipo. Entonces, teniendo el quinteto titular y teniendo a Mike McBride, que cobra 2 millones de euros, es decir, no le van a meter en un traspaso porque no tiene sentido. O sea, teniendo esta rotación de 6 jugadores y luego precios a Chihuahua, si al final se quedan con él, pero creo que lógicamente el sacrificado va a ser Mitch. Ya sea, van a hacer un 2x1, tratando de conseguir el mayor valor posible que puedan de retorno en un traspaso. Lo más decente que puedan. Un pivot suplente buenillo y un wing buenillo, lo que sea, pero tiene un contrato de 11 millones. Expiring, además es un buen jugador. A lo mejor hay un traspaso a 3 bandas en el que Mitch va a un equipo, otro equipo da. Imaginad, Mitch va a los Lakers dan a Cleaver a los Nets, y los Nets dan 2 jugadores de rotación a los Knicks, y a cambio los Lakers pues también meten picks y tal. No sé si me habéis entendido, pero bueno, creo que eso es lo que se va a hacer con Mitchell Robinson. Me da pena porque es un jugador que me gusta. Creo que en los Knicks aporta mucho, pero también es lo que hay, y los Knicks necesitan jugadores de fondo de armario, por lo menos para tener una rotación decente, de 8 jugadores buenos, no de 7. Entonces, nada, por terminar esta segunda decena, tenemos a los Thunder, que no ha sido fácil porque es que creo que no van a mover a nadie. O sea, creo que es que el único jugador que van a mover va a ser a Ousmane Dieng, y ni siquiera para conseguir sumarle a otro jugador para ir a por más valor. Creo que van a mover a Ousmane Dieng porque el año que viene es su último año de contrato, le van a tener que pagar el siguiente verano, y claramente no les ha funcionado, no pasa nada. Creo que un equipo como los Nets o algo del estilo, perdón por ponerle como ejemplo siempre a los Nets, pero es que se me viene a la cabeza, si no los Bulls o otro tipo de perfil de estos que necesitan jugadores wings altos,
Creo que le podrían dar una oportunidad, inclusive mi Charlotte, y creo que por un par de segundas rondas o del equipo se lo puede llevar, y al final mirad como Charlotte te puede salir bien, como pasó con Trey Mann. Entonces creo que algún equipo va a hacer una apuesta por él y creo que los Thunder le van a mover por lo que puedan conseguir, porque es que no le van a pagar así de fácil. Ahora pasamos a los Orlando Magic, una dupla que siempre viene muy acompañada en mis vídeos juntos, y es KCP y Jet Howard. KCP, por un lado, el contrato que tiene no ha funcionado, es lo que hay, no pasa nada, sigue siendo un buen contrato movible y dentro de lo que cabe KCP sigue teniendo valor, o sea, no es un jugador que es el peor contrato, o sea, no, KCP dentro de lo que cabe sigue teniendo valor y un equipo creo que no le importaría tanto adquirir su dinero porque al final siguen siendo solo 2 años de contrato, que no es para tanto, y luego Jet Howard, que claramente de todos los jugadores jóvenes que tienen en plantilla van a tener que moverle. A él, si es en un traspaso, lógicamente, ¿qué van a hacer? Porque un traspaso los Magic tienen que hacer, y creo que Jet Howard, pues bueno, se le cogió muy alto en el draft. Yo ya lo he comentado, que a mí el pick nunca me gustó, y bueno, pues es lo que hay, pero la realidad es que Jet Howard sigue siendo un jugador interesante para algún equipo de la NBA. Pero bueno, si no, podéis meter a lo mejor a un Tristan da Silva o inclusive a un Anthony Black, que no me extrañaría nada. Ahora pasamos a los Sixers, y también os traigo 2 jugadores. Por un lado, Kelly Oubre Jr., expiring de 9 millones, creo que se está más fuera que dentro del equipo. Tampoco me extrañaría si se queda, pero tampoco me extrañaría si se va, porque bueno, creo que es un jugador que no ha funcionado del todo. Creo que funcionó mucho hace un año y creo que gustó mucho. Este año no ha funcionado tanto y hay que ver qué va a pasar con él este verano, pero sobre todo creo que el jugador que más veo fuera es a Drummond. ¿Por qué? Tampoco es un equipo fácil, los Sixers, pero porque tampoco se sabe qué van a hacer. Pero que Paul George no le quiere ni Dios, y Embiid no creo que le traspasen. Entonces, creo que Drummond le van a mover, porque creo que Adem Bona ha tenido una temporada muy interesante. Yo ya he dicho que me ha parecido uno de los jugadores rookies que menos he hablado de él, porque tampoco ha tenido tanto protagonismo, pero que creo que el año que viene puede tener un rol bastante más importante del que ha tenido esta temporada. Y creo que Drummond, pues bueno, para hacer hueco salarial para la renovación de Quentin Grimes tiene toda la pinta. Y si no, pues lo que os digo, lo mismo con Oubre. Fuera, un hueco para la renovación salarial de Quentin Grimes, que más el salariazo que le van a tener que pagar al tercer pick de este año, que no hay que olvidarse de eso. Creo que uno de estos jugadores pues va a estar más fuera que dentro. Ahora, los Suns, Kevin Durant. Facilita, o sea, es que facilita. Kevin Durant este año sale del verano sin estar en los Suns. No sé si va a acabar en los Rockets, no sé si va a acabar donde sea. O sea, yo creo que es Kevin Durant, mira que ha dicho veces que no quiere ir a los Grizzlies, pero es que antes de acabar en los Suns el verano seguro que decide que prefiere acabar en los Grizzlies. O sea, claramente candidato número 1 a salir de los Suns, él. ¿Por qué? Porque a Bradley Beal les encantaría echarle, pero no se va a querer ir si no es a donde él quiere. Booker, no creo que le quieran mover. Si viene una buena oferta de los Rockets que no pueden rechazar, la aceptarán. Pero creo que el número 1, lógicamente, a ser movido es Kevin Durant. Es que creo que no hay discusión en esto, sinceramente. Luego hay jugadores que pueden moverse, como Grayson Allen, Nick Richards, si encuentran un buen sitio que les dé unas segundas rondas, le pueden mover. Pero bueno, creo que en general el número 1, lógicamente, a salir es él. Y también a lo mejor Royce O'Neal, creo que son los 2 jugadores más posibles de que salgan. Ahora, los queridísimos Portland Trail Blazers, que creo que está también bastante claro, O sea, Anthony Simons más fuera que dentro del equipo. No es que haya dado un mal rendimiento, simplemente es que hay un dueto de wings que está clarísimo, que es Deni Avdija y Toumani Camara, y hay 2 guards que el año que viene claramente necesitan más protagonismo y ser los protagonistas, y los Blazers de verdad les tienen que dar las puertas a esos 2 para ser los líderes del backcourt y ver cómo funciona una temporada entera siendo los 2 los titulares, que es Scoot Henderson y Shadon Sharpe. Guste más, guste menos, los Blazers tienen que confiar en ellos esta temporada y no pueden darle 30 minutos por partido y ser el mejor guard de tu equipo a Anthony Simons, que no es que no se lo merezca, pero es que no tiene sentido. Entonces, además de que tienen un pick que a lo mejor draftean un guard, entonces movible 100%, además de que pueden conseguir por el valor, de verdad. Y luego Robert Williams, lo mismo. Está DeAndre Ayton, nadie va a querer a DeAndre Ayton, entonces se va a quedar en el equipo. Y Donovan Clingan el año que viene tiene que ser el titular. Por ende, Robert Williams fuera, además puedes conseguir varias segundas rondas por él. Una primera mala yo creo que no consigues, pero bueno, por un jugador que además es injury prone, o sea, los Blazers a estos 2 jugadores les tienen que mover, les guste más o les guste menos, porque tiene sentido para la confección y desarrollo de su plantilla. Ahora vamos a pasar a hablar de los Sacramento Kings, y creo que es un equipo complicado. Me había pensado aquí también poner a DeMar DeRozan a hacer 2 fotos, como estoy haciendo,
Pero creo que claramente Malik Monk este año va a estar más fuera que dentro del equipo. ¿Por qué? Creo que claramente este año los Kings van a empezar a vender, porque no tiene sentido ya que sigan. Han llegado a un límite que no pueden, o sea, no pueden superarlo, no tienen assets, no tienen manera de conseguir aumentar el nivel que tienen. Y en el oeste no van a ganar la conferencia, por mucho que quieran. Entonces, yo creo que los Kings, aunque les duela, van a empezar a vender. Y creo que el jugador número uno que van a vender antes y que además más valor va a tener dentro de la NBA, no por ser mejor, sino por el contrato que tiene, por las prestaciones que ofrece y, pues bueno, porque es más fácil de traspasar, es Malik Monk. Y creo que van a aprovecharse de que lleva haciendo 2 temporadas muy buenas. Y creo que Malik Monk, ya sea a Dallas, que yo lo propuse y me gusta mucho, pero si no, a un equipo como Orlando. También hay otros equipos lógicamente a los que puede ir. Creo que va a ser un jugador que 100% va a estar en la rampa del traspaso, más que nada porque lo que os digo, creo que es el jugador que más valor le pueden sacar actualmente y más fácil los Kings, aunque lógicamente saquen luego más valor por un DeMar DeRozan o un Sabonis, pero para que me entendáis. Creo que va a ser el más fácil y bueno, pues me da pena porque creo que ha sido un jugador que lo ha petado mucho en los Kings y me da pena por los Kings porque han hecho bien las cosas en tratar de ser agresivos y tal, pero al final el oeste es demasiado duro como para que pierdas el tiempo tratando de llegar al play-in cuando no vas a hacer nada. Si los Kings de verdad quieren hacer algo, traspasen todo y que se la jueguen a que les toque este año un top 3 y que consigan o a Jada Evansa, Cameron Boozer o Darren Peterson. O sea, es la mejor opción que pueden hacer los Kings. Ahora vamos a pasar con los Spurs y creo que los Spurs sí que puedo hablar de Devin Vassell, inclusive Dylan Harper he estado pensando en poner aquí porque creo que va a ser el pick 2 lógicamente y tiene toda la cara de que le van a mover, pero bueno, me parecía demasiado pretencioso. Entonces Keldon Johnson, claro, candidato a salir. Hace 2 años o 3 era la piedra angular del proyecto de los Spurs y ahora el pobre, pues bueno, no está jugando ni siquiera bien, ha tirado 31% esta temporada. Tiene sentido que le muevan, tiene un contrato que va a entrar bien en los traspasos, además le quedan 2 años de contrato, 18 millones de euros, o sea, Keldon Johnson claramente se va a ir del equipo, no sé si cobra 18 o 14, algo así, no me acuerdo ahora mismo exactamente de la cifra, pero bueno, un jugador interesante de ala, que un equipo típico que está en reconstrucción, pues es el típico jugador que a veces también es interesante tener ahí, porque ya dentro de lo que cabe empieza a ser un poco veterano dentro de la liga, jugó el Mundial con Estados Unidos, es un jugador que te va a dar producción, que te va a enseñar a jugar al baloncesto aquí para jugadores que están ahí, y esos jugadores también son interesantes para esos equipos, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede redirigir su carrera un poco hasta ahí, de momento, con este contrato que tiene. Luego a lo mejor es un jugador de equipos de campeonato, si cobra mucho menos. Pero bueno, los Raptors, un equipo raro de pelotas, yo ya no sé qué decir de los Raptors, pero bueno, lo que he pensado ha sido esto. Jamal Setiemoko, que han sido los picks este año con Jacoby Walker, no les van a mover. Grady Dick no le van a mover. Ochai Agbaji ha jugado muy bien y no le van a mover. Y luego del quinto titular que están formando, Ingram no tiene sentido, que la acaban de renovar. Scottie no creo. Y RJ y Quickly no, porque entiendo que querrán ver cómo funcionan todos. Pues bueno, teniendo en cuenta que tienen el pick 9 en el draft, hay una posibilidad de que les caiga Derrick Queen o Kamal Maluak, que va a ser su pick seguramente. Pues bueno, creo que hay una posibilidad de que muevan a Poeltl. Personalmente sí creo que los Raptors no van a hacer prácticamente movimientos. Creo que viendo cómo está el este, van a tratar de dejar la plantilla tal como está, más el pick 9, y ver cómo funciona toda la plantilla junta, con el quinteto titular y un banquillo de Mogbo, Jamal Shead, Grady Dick y Ochai Agbaji. Creo que es un bastante buen banquillo. Y una plantilla buena, no para ganar el este, pero para hacer sexto, sí. Entonces, bueno, pues creo que a lo mejor Poeltl sale, pues puede ser, pero es que no me encaja mucho nadie en los Raptors en general, pero bueno, por el contrato, por la situación, si hay uno con el que tienen que aligerar salario, claramente va a ser Poeltl. Ahora, los Bulls. Es raro porque los Bulls quería poner a Vucevic solo, pero me duele en el alma pensar que van a traspasar a Kobe White porque me encanta, o sea, es que es uno de mis jugadores favoritos de la NBA actual, pero es que creo que hay una posibilidad real de que le muevan, porque la realidad es que no van a ganar un anillo con Kobe White, Buceris y Josh Giddey, porque no van a ganar un anillo. Entonces, es un jugador que tiene un grandísimo contrato de la NBA y ahora mismo, si tú puedes sacar un valor muy bestia por un jugador como Kobe White, lo haces. Entonces creo que hay una opción real, pero bueno, si no, 100% a Vucevic sí que lo van a mover. Entonces, bueno, pues planteo estas dos opciones para los Bulls, que creo que son válidas ambas. Y ahora, para terminar, nos quedan dos equipos. En primer lugar, los Utah Jazz. Podría haber puesto a Markkanen, a Clarkson o a Colin Sexton, sobre todo los guards me los he planteado, pero es que creo que John Collins está más fuera que dentro, porque ha hecho un temporadón, porque dio una opción del jugador
que si acepta bien porque le van a mover, y si no acepta también porque probablemente le firmen los Jazz y le traspasen en un sign and trade. O sea, John Collins tiene toda la cara de ser movido y creo que los Jazz van a sacar valor por él, de un jugador que ha hecho una muy buena temporada y que yo ya he dicho que a mí me ha gustado mucho. Y por último, los Wizards. También ha sido un equipo que ha sido más complicado de lo que parece, porque no van a mover a ningún jugador joven. Jordan Poole, creo que si algún equipo está interesado en tener un creador de perímetro, lo ha hecho muy bien esta temporada Jordan Poole, pero el contrato es lo que es. Entonces creo que Corey Kispert es un jugador bueno, creo que es un grandísimo tirador, tampoco te da muchísimas más cosas, pero tampoco es que no sepa jugar al baloncesto. O sea, hay gente que compara Connect con Corey Kispert y Corey Kispert es mucho mejor que Connect, pero bueno, opinión personal. Entonces, bueno, creo que son las opciones que os doy. No sé qué opinaréis de todas, la verdad que es complicado pensar en una opción o dos. Siempre sabéis que os trato de traer variedad en este tipo de vídeos y no solo conformarme con un jugador. Os planteo distintas situaciones, entonces quiero que me pongáis por comentarios sobre todo qué jugador pensáis que va a traspasar vuestro equipo, o qué jugador os gustaría a lo mejor vosotros ver que se mueva en este mercado en general. Creo que es un año complicado, sobre todo porque hay muchos equipos que se puede mover mucha gente, o hay equipos en los que es complicado saber quién se va a mover. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dar like, suscribir, compartir y esas cositas, que ya hemos llegado a los 1000 y bueno, a por los 1100, ¿no? Entonces, nada, eso, que un abrazo muy fuerte. Os vemos en el próximo vídeo de Sixman y nada, que un abrazo, chao.